Olá, um bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a este evento do IHU, Instituto Humanitas Unicinos, evento esse que dá início à programação do ciclo de estudos O Cristianismo no Contexto das Transformações Socioculturais e Religiosas Contemporâneas. Este ciclo de estudos, que contará com diversas conferências online, tem como proposta promover um debate transdisciplinar sobre as condições e possibilidades da existência cristã e eclesial, como também da teologia, no contexto das transformações socioculturais e religiosas que caracterizam o nosso tempo e que são o resultado da caracterização da sociedade e da cultura atual como pós-teísta, pós-religiosa e pós-cristã, como vários estudiosos vêm caracterizando. A conferência de hoje tem como tema a questão de Deus num contexto pós-teísta. Trata-se de um evento que está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais do IHU, nosso canal no YouTube, também através do Facebook, do Twitter do IHU, e podem ser assistidos também diretamente na página inicial do IHU. Além disso, nós contamos com a transmissão dessa conferência através do Facebook do CEPAT, que é o Centro de Promoção de Agentes de Transformação, parceiro do IHU de longa data, ao qual nós agradecemos pela transmissão desse evento. Nós convidamos a todos e todas que estão participando dessa conferência para que possam interajam conosco aí através do chat, desde o qual estão acompanhando esse evento, inserindo aí seus comentários e suas perguntas, especialmente no final da palestra, que é uma mediação, um recurso que temos para dinamizar o debate sobre o tema que estamos tratando nesse dia. Também deixamos aqui um lembrete a todos aqueles e aquelas que desejam receber um certificado pela participação desse evento, que preencham o link que é disponibilizado através do chat, fazendo a sua inscrição no formulário do evento. E esse é o recurso necessário para receber o certificado. O conferencista convidado para a conferência de hoje é o professor Dr. José Maria Vigil, que já está aí conosco. Olá, Vigil. Olá, bom dia. Bom dia. Que bom que você pode estar conosco no dia de hoje, abrindo essa programação, abordando o tema que nós temos para esta conferência. Faço aqui uma brevíssima apresentação do professor Dr. José Maria Vigil, bastante conhecido no mundo acadêmico, especialmente nos caminhos aí dos debates teológicos. Vigil é teólogo espanhol, naturalizado nicaragüense, ele tem formação em teologia pela Pontifícia Universidade de Salamanca. Na Universidade São Tomás de Roma, ele licenciou-se em teologia sistemática. Em Salamanca, Madrid e Manágua, estudou também psicologia, e ele é doutor em educação pela Universidade La Salle de São José, Costa Rica, e pós-doutor em estudos da religião pela Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, Brasil. Autor de diversos livros e artigos, também membro da Associação de Teólogos do Terceiro Mundo. Ele é o idealizador e também o realizador de serviços Koinonia, um sítio que serve de ponto de encontro entre teologia e espiritualidade da libertação latino-americana, onde vamos encontrar muitos trabalhos teológicos do Vigil e outros autores. O Vigil já participou de eventos na Unicinos, eventos promovidos pelo Instituto Humanitas, especialmente em 2012, esteve conosco no Simpósio Internacional Semânticas da Igreja no Mundo Contemporâneo e também do Congresso Internacional Teologia e Libertação, que aconteceu na Unicinos nesse mesmo ano. Na página do IHU podem ser encontrados diversas publicações de autoria do Vigil, também outras matérias na qual ele tem alguma participação, outras reportagens. Eu destaco aqui especialmente o caderno Teologia Pública, número 76, no qual nós temos a publicação intitulada 50 anos depois do Concílio Vaticano II, Indicações para a Semântica Religiosa do Futuro.
Além disso, temos uma entrevista, Não Haverá Paz no Mundo Sem Teologia do Pluralismo Religioso, entrevista especial com José Maria Vigil. Outras matérias podem, então, ser encontradas na página do IHU, podemos disponibilizar alguma aí através do chat. Vigil, seja muito bem-vindo entre nós, que bom que você está aqui conosco, eu agradeço mais uma vez, já no início dessa conferência, porque você aceitou nosso convite com tanta boa vontade, inclusive nos ajudando a discutir as possibilidades desse evento. Então, a partir de agora, temos um tempo para apresentação do seu tema, já combinamos anteriormente, retomo aqui, teremos cerca de entre 50 e 60 minutos de apresentação e depois abrimos a possibilidade para alguns comentários, perguntas que nos ajudarão no debate do tema de hoje. Com você a palavra. Obrigado, Cleusa. Gracias, Cleusa. Saudações, saludos para todos y todas que nos están escuchando o que nos pueden escuchar más adelante en el vídeo que será disponibilizado públicamente. Hablaré en castellano como se me ha pedido, primero porque es mi lengua y segundo porque es mejor un castellano, bueno, normal, aceptable, que un portuñol insufrible. Pero vamos, no se molesten si alguna vez falo portugués. Sería bueno recordar que na Patria Grande as dúas linguas da Patria Grande máis estendidas son portugués e castellano. E que eu dicía moitas veces que en todas as universidades teríamos que facer, universidades latinoamericanas, Brasil é Latinoamérica, non é Brasil é Latinoamérica ou América Latina, mas Brasil é parte da América Latina, deberíamos utilizar facer convivir as dúas linguas e hacer las dos lenguas. O sea que é un buen ejercicio para unos y otros el escuchar las dos lenguas. Yo admiro a Brasil, que es, más que el resto de América Latina, el más avanzado en la convivencia de las dos lenguas. Pero ese es un punto antes de comenzar, simplemente para explicar el tema del lenguaje, del idioma. Quiero, en primer lugar, agradecer al Instituto Humanitas IHU de la Unisinos por esta invitación y sobre todo por la iniciativa de este ciclo. Me parece importantísimo. Les felicito de todo corazón y qué bueno. Y pienso con toda humildad, y bueno, si hay alguien que piensa lo contrario, que me lo diga y que lo certifique con algún dato, que es la primera iniciativa a nivel universitario, a nivel de una entidad brasileña de peso, y o sea, habrá habido alguna cosa en algún sitio muy, muy pequeño, pero es la primera vez que se hace un ciclo expresamente sobre este tema, explícitamente, no que se alude al tema, sino que se hace un ciclo, ¿no? Y que piensan llamar a todas las figuras que puedan decir algo y me dan el honor de dar el chute inicial al balón para que corra. Con mucho gusto lo acepto, digo, pero además lo agradezco mucho, creo que es un gran servicio el que el IHU, el Instituto Humanitas, está haciendo. Y yo invitaría a otros que puedan estar escuchando esto a que también lo hagan. Yo sé que hay algunos profesores que en sus clases toman estos temas, pero no es una cosa, no deja de ser privada, ¿verdad? Sé también que muchos de estos temas se leen, como me dicen en algún país, por debajo de la mesa. No por encima de la mesa, sino por debajo. Pero América Latina, Brasil incluido, no está entrando en ese tema todavía, no ha entrado, quiero decir, y Brasil está dando con esto quizá un primer chut, digo yo, y el mérito es del IHU, del Instituto Humanitas. Muy bien por el ciclo, les recomiendo a todos que lo sigan y creo que este material que se disponibilizará después en las redes podrá ser un buen punto de partida, un buen material de arranque. Los objetivos de este ciclo, como acababa de decir la profesora Cleusa, es debatir os impactos das transformações en andamento no mundo actual sobre as tradições religiosas en xeral e sobre o cristianismo de modo particular e súas implicações cuanto ao seu papel e súa relevancia na esfera pública da sociedade. No contexto das, fíjense, no contexto das transformações socioculturais e religiosas que resultan
numa sociedade de cultura actual posteísta, posreligiosa e poscristá. É moito dizer, figura nos objetivos deste ciclo de conferencias, ¿no? Como dice el título, a questão de Deus, la cuestión de Dios en el contexto actual. Y contexto ahí significa en la sociedad y en la cultura actual, que dice el supuesto que da pie a esta iniciativa, que es una sociedad posreligiosa, posteísta y postcristiana. Es mucho decir, yo lo suscribo, pero es mucho decir. Y habría que demostrarlo, ¿verdad? Habría que debatirlo. No creo que sea pues un consenso, un supuesto obvio que todos nosotros compartamos. No, yo creo que no lo compartimos mucho. Es un poco difícil, hay que darle vueltas ahí, ¿verdad? Bueno, pues ojalá este ciclo por lo menos no lo resuelva todo, pero sí nos introduzca a todos en este debate. Especialmente el título de nuestra ponencia es sobre el posteísmo, ¿no? La cuestión de Dios. Entonces, quiero recordar que al hablar la palabra, siempre al comenzar hay que hablar las cuestiones y status questionis, y uno de los puntos del status questionis es precisamente pues es el de los términos y los conceptos para saber de qué hablamos, qué significamos con lo que decimos y no equivocarnos por ello, ¿no? Entonces, quiero declarar que, claro, posteísmo tiene sentidos varios, tiene un sentido concreto, pero que puede ser más o menos ampliado, entendido con más o menos amplitud. En un sentido técnico y concreto, pues es, claro, este nuevo paradigma, según lo tratamos de presentar algunos, que implica la superación del teísmo, no la superación de lo religioso, eso sería el paradigma posreligional, que también dice el supuesto de este ciclo que se da en la sociedad actual. Pero sí el concepto del teísmo, de teos ahí arriba. Y cuando digo teos, lo digo para distinguirlo de todo el conjunto de significaciones que tiene la palabra Dios. Entonces, es posible pensar la realidad sin esa piedra de bóveda que es el teísmo, un teos arriba con lo que significa eso. En otros varios sitios yo mismo he escrito sobre eso, ¿no? Sobre el origen de teos, cómo ha venido, de dónde ha venido, que no es de Grecia, cuidado, que no es de Grecia, ni mucho menos de Israel, ¿verdad? Sino mucho anterior, pues 5.000 años, o 3.000 años antes, por lo menos, ¿no? Entonces, teos es eso, y teísmo sería decir, posteísmo sería una forma de entender, de reentender la realidad sin ese supuesto acrítico, que no podía ser de otra manera hasta ahora, pero que ahora nos vemos que es acrítico, que se le puede criticar, se puede enjuiciar, quiero decir, y ver que es pues discutible o incluso, quizá, para muchos, inaceptable. Entonces, ese sería el sentido estricto. Pero, además, hay un sentido más amplio, ¿no? Cuando hoy se dice que la sociedad está evolucionando y que vamos hacia un posteísmo, no se está diciendo específicamente, o no se está diciendo solo que vamos hacia un cristianismo, por ejemplo, o una religiosidad sin teos, sino que el teos, el paradigma posteísta, es tal que un poco abarca emblemáticamente todos los demás. No hay teos, pero si no hay teos es que tampoco hay segundo piso, porque el segundo piso era la morada de teos, y el segundo piso es el metafísico, metanatural, sobrenatural. Entonces, es todo eso, todos los nuevos paradigmas que caen, que vienen juntos, cuya clave de bóveda semiesférica es arriba el teos. Si caen otros paradigmas, pues hace un agujero en la bóveda semiesférica, pero la bóveda continúa. Pero si usted pega un cañonazo a un gran golpe a la clave de la bóveda, al caerse la clave de la bóveda, se caen todos los demás. Habíamos hablado muchas veces en los años pasados, muchas veces, bastantes veces, en los pocos años pasados, me refiero a no más allá de... Yo la primera vez que hablé de estos temas fue en 2009. Me acuerdo perfectamente dónde y cómo y por qué. Pues en estos años pasados no habíamos hablado del paradigma posteísta, pero el desarrollo de los acontecimientos y de la reflexión teológica nos ha llevado a eso, a encontrar que este es un paradigma último, consecuencial y que arrastra a todos los demás. Entonces, hablar de posteísmo es decir,
de toda la debacle, la bóveda entera se cae. En ese sentido, tiene un sentido más amplio. Pues bien, dicho esta observación, que estaré hablando en los dos sentidos, pero yo creo que fácilmente se podrá ver a qué me estoy refiriendo, pues entramos en ello. Y yo diría, la primera afirmación, el primer nuevo acento que yo querría hacer constar en esta fala, en este discurso, en esta conferencia, o en esta charla, más familiarmente, sería que el posteísmo lo debemos enfocar desde la realidad. No es un tema teórico, ni debemos dejar de abandonar lo que hasta hace poco también estábamos haciendo, pues entrar desde donde podíamos entrar, desde la teoría, desde la reflexión teológica. Yo creo que hay que dar un vuelco en este momento, y es en este momento, o sea, es que estamos llegando a un momento como vamos, que las cosas se han puesto ya muy claras, se están poniendo muy claras. Es como aquella conversación que tuvieron en el Titanic, ¿se acuerdan de la película? Cuando ya el agua sigue entrando, una boca de agua que entra por las cámaras aquellas, las 5 cámaras creo que eran del Titanic, y se va llenando eso, y entonces, bueno, el capitán llama a los suyos y le dice, ¿qué pasa aquí? Sacan los planos y dice, una boca de agua, tantas cámaras, pues de tantos metros por tantos metros, a una velocidad de entrada de agua de tanto, pues ¿se va a hundir esto o todavía no? ¿Lo podemos salvar o no? Y aquel experto dice, en principio nos hundimos, sí. ¿Cuánto tiempo? Hace el cálculo, pues sí, 2 horas y media más o menos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que está ocurriendo eso. Por primera vez las estadísticas nos dicen, ahora vamos a verlo, que es que ya la inflexión es el momento en que decimos, me parecía que aún lo podíamos salvar, pero esto ya, yo ya lo veo lo que viene. Creo que podemos decir muchos, yo ya, con lo visto hasta ahora, yo ya veo por dónde va esto, y no sé si lo voy a ver yo, porque soy mayorcito, pero yo ya lo adivino. Y hay muchos que dicen que no pasa nada, que no es para tanto. Vale, pues ustedes sigan ahí tranquilos, escuchen la orquesta, distráiganse, pero yo ya tomo otras decisiones. Entonces, el primer acento sería hablar de que estos hechos son el punto de partida. Ya no partamos de la filosofía, de la teología, ni de la antropología, ni de la arqueología cultural para ver de dónde viene Teos y cómo se formó y qué fallos hubo ahí, sino partir de la sociedad actual, el contexto. Esto es lo que plantea el IU, ¿no? Partiendo del contexto social y cultural de esta sociedad que se ha hecho posteísta, posreligiosa y poscristiana. Yo no lo digo, lo dice el planteamiento sobre el que hacemos esta conferencia. Entonces es el realismo de los hechos. El posteísmo es una realidad antes que una teoría. No es una teoría. Y de hecho, este posteísmo actual, diríamos, quizás la última tabla de salvación para afrontar ese problema, pues es un hecho, un objectum, está ahí, objectum, puesto ahí delante, obvianos, delante de nosotros, y está ahí lanzado, ahí está, abra los ojos y mírenlo, y si quiere, tóquelo, está ahí. Antes era una posibilidad, un futurible, una amenaza quizá, pero hoy es un hecho, y hecho mayoritario, cuidado, mayoritario, lo veremos. Y es personal, gente, ¿no? Personal, es población, quiero decir, son personas, pero son sociedades, y son países prácticamente enteros, y son regiones donde esa proporción abunda mayoritariamente ya en algún sitio. Es una gran mayoría de personal excristiano, son cristianos sobrevivientes, agarrados a una tabla que ya no es el barco. El paso al posteísmo ha sido de mucho sacrificio por parte de mucha gente, sufrimiento, desconcierto, dudas, culpabilidades incluso, penosamente, y huidas hacia adelante finalmente. Bueno, yo ya veo que no, me bajo del barco y me voy. Yo ya no quiero saber, yo me voy con los botes salvavidas a emprender un camino que no sabemos dónde va, pero es que este otro, en este barco, yo ya sé dónde va. Por tanto, no son especulaciones, no de los que dicen, por ejemplo, en América Latina, no, esos son problemas europeos. Eso pasa en Francia y eso pasa en Italia y eso pasa en España, pero esos son problemas europeos. Eso no es nuestro. Bueno, pues eso se da bastante aquí. Ustedes lo han oído muchas veces, ¿verdad? También se da allá.
Y se da en muchos sitios, ¿verdad? Es decir, no, esto no toca conmigo. No sé si se lo atribuyo a Europa o a la Ilustración o a la raza blanca, no sé, pero no me importa, pero no es mío, no me afecta. Bueno, pues ya está. Necesita ser acogido, atendido, examinado, no ignorado, valorado, además, considerado como un hecho, no como una teoría. Y necesita simultáneamente una elaboración posterior que recupere su historia, reconozca sus raíces que están ocultas, sus debilidades también, su carácter construido y su carácter de modelo, el teísmo, pero no absoluto. Entonces, no hay por qué descalificar el teísmo. Además, vean la otra contraparte, no es que traemos una nueva verdad para salvar a alguien, no. No hay por qué descalificar el teísmo, que para muchas personas resulta útil, incluso imprescindible. Se trata de descubrir que es solo el teísmo un instrumento, un modelo de comprensión. El ser humano, para vérselas con la realidad, hace modelaciones con su cerebro, con su mente, con su búsqueda de patrones. Eso es pues lo característico del ser humano, lo propio, yo diría casi, sin pretensiones metafísicas, lo esencial del ser humano. Se trata de descubrir que el teísmo es solo un instrumento, un modelo de comprensión, un paradigma, y que otras personas necesiten otro modelo no teísta, y que estamos en ese momento de cambio y que además parece irreversible. Creer o no creer en Dios ya no es la cuestión. Antes se decía, pero usted, dígame, porque parece que habla de una manera, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Porque si no cree en Dios, ya no tenemos más que hablar. Eso era clásico. Eso era la primera cuestión, era la clave de la bóveda. Teísmo y además teocentrismo. Teísmo y teocentrismo. Oiga, llevamos, por ejemplo, en el cristianismo 20 siglos así. O sea que no hay que extrañarse. Y todavía no los hemos superado, por cierto. En el 21 no los hemos superado. Hemos empezado a sentir que esto quiebra y que entra una boca de agua y que parece que es irreversible y que nadie sabe cómo taparla esa boca de agua. Bien, entonces quiero decir eso, este último punto, para pensar que, para esclarecer, para aclarar que no venimos pensando que esto es definitivo y que damos una nueva verdad. Entonces, vean, solo unos ejemplos de esta realidad que creo que hay que tenerla en cuenta. Y voy a decirlo muy rápidamente porque las estadísticas no son argumentos, ¿verdad? Son hechos. Los argumentos tienen que venir después. Pues vean, en Francia ha salido hace como el año pasado, ¿no? Una encuesta famosa que se hizo famosa en el país porque revelaba que por primera vez los no creyentes en Francia eran el 51%. 51% no tiene más importancia que 31 o que 46 o 57%, pero es que 51% psicológicamente es importante, más de la mitad. Bueno, si es más de la mitad, si la mayoría, Francia, entonces, si la mayoría, el 51%, no son creyentes, Francia ya no es católica en aquel país, ¿verdad? La hija mayor predilecta de la Iglesia, la predilecta hija mayor de la Iglesia, como se llamó siempre en la Edad Media a Francia, pues ya no es católica, Y Fourquet, pues de los grandes expertos estadísticos religiosos, dice que en Francia hay una descristianización creciente que está llevando a la fase terminal de la religión católica. La palabra no es una mala traducción, es la traducción exacta de sus palabras, ¿no? Fase terminal. Y añade, si se confirma esta tendencia, se calcula claramente como perspectiva que en 2048, estas palabras son de Fouquet, citados por Ricardi, el autor de este último libro, La Iglesia arde. Ricardi es el fundador de la comunidad de Sant'Egidio, ¿no? La comunidad de San Egidio. Si se confirma esta tendencia, se calcula que en 2048, han oído bien ustedes, 2048, podría celebrarse el último bautizo en Francia. Y en 2031 se podría celebrar el último matrimonio católico. Podría producirse incluso la desaparición por completo de los sacerdotes franceses en 2044. Ricardi, La Iglesia arde. Han oído bien y los que hayan oído por primera vez habrán tenido probablemente la misma reacción que yo. Y dije, hombre, esto usted ya está exagerando. Luego fui a ver la nota de pie de página y ver los libros en los que está citado, ¿verdad? Y que son teólogos, sociólogos muy de marca. Entonces, vean eso. Pero para irnos tan lejos, Francia,
quiero citar también de la BBC News Brasil, en Sao Paulo, del 9 de mayo pasado, 2022, un tal redactor Thais Carranza. Dice, vean que esto pues no les pasa a los franceses, esto no es un problema europeo, también es brasileño. En 1950 casi el 94% de la población brasileña se decía católica. 1950 el 94% se decía católica. Percentual o porcentaje que cayó a 65% no censo demográfico del 2010. Está en 49% entre os entrevistados do Datafolha de 2022, del 94 al 49% en 2022. Los sem religión, los sin religión, que ese es un nombre que hace tiempo que se discute en los propios comentaristas brasileños, ¿verdad? No son sin religión, no hay que matizar eso mucho, pero pase el nombre. Los sin religión en el censo religioso, el censo social y Datafolha. El porcentaje ven creciendo década a posdécada. El porcentaje dos sem religión, de los sin religión. Os sem religión eran 0,5% de la población brasileña en 1960. 0,5%. En 1980 fueron 1,6%. Pues 3 veces más, ¿verdad? 20 años después, 3 veces más. En 1991 ya fueron 4,8%. Pues 3 veces más también. En 10 años. 7,3% en 2000, no año 2000. No censo de 2010, os en religión eran ya 8% la población brasileña, o más de 15 millones de personas. 15 millones de personas son pues 4 países de Panamá, a partir do cual eu estou falando para vocês. Con o adiamento do censo poblacional, con el retraso, con el atraso, con la posposición del censo poblacional de 2020 para este año debido a la pandemia, ainda non é posible saber de forma definitiva o que aconteceu con a religiosidade brasileira na última década. Mas as pesquisas electorais, cuyas amostras son construídas con o objetivo de refletir a realidade da populación brasileira, dan pistas importantes neste sentido. As primeiras pesquisas do Datafolha 22, por exemplo, mostran que en nivel nacional o 49% dos entrevistados se dicen católicos. 49%. Menos da mitad, psicológicamente, esa barrera. 26% son evangélicos y 14% sin religión, entre aspas. Entre los jóvenes de 16, vean este dato último, entre los jóvenes de 16 a 34 años, o percentual de sin religión llega ao 25% no ámbito nacional brasileiro. 25% dos jóvenes de 16 a 34 años son sin religión. En Brasil, como media. Esos están ahí, a mañana non van mudar. En outros poucos anos va a haber un segundo contingente de persoal jóvenes na mesma liña, se non é moito máis decrecidos os seus porcentaxes. Entón, isto é o que ven, isto é o que está aí. Esta é a realidade. Falar en teologías especulativas só a partir da caixa bíblica e da caixa teológica común das tradicións del acervo teológico tradicional que hemos tenido y hacer tesis doctorales o de maestría, por ejemplo, a partir de lo que se ha dicho y siempre de lo que se ha dicho con los mismos supuestos, no hace más que prolongar unos supuestos que hoy nos hacen daño, porque son falsos, ya hoy se han virado, se han convertido, han venido a ser falsos, inaceptables. Punto final. En Sao Paulo, los jóvenes de 16 a 24 años que se dicen sin religión llegan al 30%, no el 25%, al 30%, superando a los evangélicos. Los jóvenes de 16 a 24 años en la zona de Sao Paulo, que son el 27%. Los sin religión son el 30%. Los evangélicos son 27%. Los católicos son 24% y los de otras religiones son 19%. Y en Río de Janeiro, los sin religión, en esa faixa de edad, llegan al 34%, no al 30% como en San Pablo, al 34%. 34% es más de la tercera parte de la población.
¿A qué esperamos para reconocer que el posteísmo está aquí ya? Y empieza a estar mayoritariamente, o sea, con una mayoría relativa, no mayoría absoluta, claro, pero vamos hacia la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la del 51%. Bien, y vean, una tercera que quiero decirles, ¿no? La de España. Vean, porque en este punto de España es importante darse cuenta que es que no solo es que la cosa sigue bajando, sino que de que un dato importantísimo que yo estoy empezando a oír que se oye por todas partes, que en los 3 años de pandemia, 20 a 22, incompletos, se ha acelerado, multiplicado a más del doble el índice de bajada de la pertenencia religiosa, del sentimiento religioso, no del cumplimiento, no de la práctica, no, es del sentimiento y de la pertenencia de las personas. En los primeros años, voy a evitar entrar en leer los datos, España ha dejado de ser católica. Lo reconocen hasta los obispos en su último plan de pastoral de 2021 a 2025 y lo confirma el último estudio del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. Casi 4 de cada 10 españoles, 38,7%, se declaran ateos o no creyentes, el máximo histórico. Desde antes de Recaredo, desde el rey visigodo, ya nunca habíamos visto esta cifra. Frente a ellos, apenas el 17% de los encuestados se describen como católicos y practicantes. Vean esta frase del CIS. Si se mantiene este ritmo, en menos de 2 años los no creyentes en España podrían superar por primera vez a los creyentes, la máxima, la mitad más uno. Si se mantiene este ritmo en menos de 2 años, oiga, menos de 2 años es mañana. Algunos de ustedes no habrán acabado todavía la carrera, ¿verdad? Antes de que ustedes acaben, ya tendrán que modificar los datos sobre la religiosidad en España. En 2021 el número de ateos, agnósticos o no creyentes se ha triplicado con respecto a hace 20 años, al rozar los 40%. ¿Qué más esperamos? Y el futuro parece indicar que esta tendencia, lejos de revertirse, se va a incrementar, porque el barómetro del CIS refleja que en la franja de 18 a 34 años, acabamos de hablar de ello respecto a los jóvenes de esa misma edad en Sao Paulo y en Río de Janeiro, en la franja de 14 a 34 años, el 60%, no el 30%, como en Sao Paulo, ni el 34% como en Río de Janeiro, sino el 60% se declara no religioso, mientras solo un 30% dice sentirse católico. Un dato que coloca a España simplemente en la media europea, ya que según datos recientes la mayoría de los jóvenes se declara no religioso. Pues vean, y estadísticas como aquellas que hablaban de que pues ya, por ejemplo, las bodas, los matrimonios por la Iglesia, en este momento en España son 1 de cada 10. 1 de cada 10. ¿Podemos hablar de que España es católica? No, pues sí, mayoritaria sociocultural tradicionalmente, pues sí, pero no lo es. Voy a saltar. Lo que quería decir con todo esto es que, vean, este es el hecho del que tenemos que partir. Este es el hecho del que tenemos que partir. Todo otro punto de partida no es realista. Esto está, el posteísmo está aquí y ha venido para quedarse. Entonces, a partir de aquí, salto. Y no vamos a poner un videíto de 3 minutos, quizá lo podamos poner después si se quiere, en el tiempo de preguntas, porque voy un poco corrido, ¿no? Por el tiempo. Pues dejando esos datos, y yo creo que son un poco contundentes y verdad y un poco asustadores, ¿no? Constringentes, ¿no? O sea, fico constrangido, se dice, ¿eh? Fico con el ombligo encogido, decimos en castellano familiarmente, quedo en el ombligo encogido cuando veo estos datos y cuando veo por primera vez que las cifras simbólicas de la mitad más 1 empiezan a llegar y cuando se dice también que las cifras a extinguir, extinción, quiero decir, cuando se habla de la última misa y del último, pues también están ya por eso, ya son enfermedad o situación terminal, según los expertos, no es una broma, no es situación terminal, parece ya cierto, ¿no?
lo que decía Herbelius en Francia, ¿no? El catolicismo está siendo exculturado. Pero no es como una víctima, no, es que es positivamente la sociedad quiere liberarse de aquella presión, de aquel sometimiento, de aquella angustia, de aquella presión que ellos han sentido. A lo mejor ya a mí me ha ido muy bien, pero tengo que ver lo que está pasando. Si la mitad de +1 y vamos hacia la gran mayoritaria, la gran mayoría ha sufrido todo eso, eso es real y hay que partir de los hechos. Entonces, la reflexión lógica y o filosófica y cultural sobre el teísmo tiene que partir de ahí. ¿Qué le ha pasado a esta gente? A estas mayorías. ¿Qué sienten? ¿Qué han sentido? ¿Qué se ha producido dentro de ellos? Porque son personas, muchas de ellas serias, porque las personas no serias ni cambian de religión, simplemente no se enteran, pasan. Hay unos que pasan de religión, se dice en castellano, pasar de. No sé si en portugués se dice tanto, ¿no? Yo paso de esos temas, no, paso de largo, no me preocupo. Y otros que pasan de largo, si es que no llegan a esos temas, no tienen capacidad, ¿no? Entonces, si esa gente pensante que tiene que tomar la decisión y la toma con mucho sufrimiento, muchas veces otros no quiero glorificar al posteísmo en general, pero sí, yo me quito el sombrero ante tantas personas que eran creyentes como yo y que han tenido, y finalmente han abandonado la Iglesia. Y no solo por decepción, no por los abusos clericales, que eso, todas las estadísticas, todas las reflexiones sobre estadísticas dicen que no influye tanto. Claro, sí, es penosísimo, vergonzosísimo, sí. Pero no es que afecte tanto a las personas como para cambiar su convicción espiritual. Convicciones espirituales, como dice muy bien dicho Faustino Teixeira, ¿no? El ateísmo y el posteísmo, que es más amplio, es una opción espiritual, una convicción. Las convicciones religiosas, las convicciones humanas, las decisiones profundas, la autoconciencia interior. Entonces, ¿qué ha pasado ahí en ese mundo? Que ha sido una evolución mental, espiritual, teológica, reflexiva, cultural, histórica. Todo eso aboca finalmente en estas estadísticas, pero detrás de las estadísticas está todo eso. Reflexionar sobre el posteísmo, reflexionar sobre lo que ha pasado en todas estas personas, su vivencia, los intríngulis, los mecanismos de distintos tipos que han funcionado ahí y por qué. Ahí lo que tenemos que ver. Entonces, ya sería cuestión de ponerlo mucho más densamente en otra exposición más detenida sobre las causas. Yo aquí estoy abriendo, en este ciclo estoy abriendo, dando el chut inicial y para que sigan muchos más, ¿no? Pero me parece, y lo he querido expresar, importantísimo a partir de este nuevo planteamiento. Partamos de la realidad. Esto está ahí. No es ninguna teoría. No es ningún teólogo, ni grupo de teólogos, ni nada ni ninguna universidad quien dice algo. No, es que está ahí. Lo que hay que hacer es reflexionar eso. No se puede decir, no, pero es que el dogma dice, la tradición, los santos padres, la Biblia, y no salir de la caja. Hay que atreverse a pensar fuera de la caja, libres, sin quedar en esos supuestos acríticos que nos encierran. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ahí es donde venden las reflexiones que hemos llamado muchos de los nuevos paradigmas. Paradigma es el conjunto de axiomas, paradigma societario, paradigma filosófico, paradigma civilizacional, o sea, gran paradigma, no paradigmas menores, chiquitos, ¿no? Paradigma en educación, la nueva educación, para eso es otra cosa, sí, tiene todo el sentido, pero cuando hablamos aquí en este campo teológico de paradigmas, estamos hablando de los grandes paradigmas, o sea, el paradigma, por ejemplo, filosófico occidental, el paradigma aristotélico, el paradigma platónico, o sea, la manera de concebir el mundo platónicamente, bueno, pues esos son grandes paradigmas de fondo que se dan, por supuesto, porque ¿qué son los paradigmas? Son un conjunto de axiomas. ¿Qué es un axioma? Es esas verdades que las cosas son como son y se presentan como supuestamente evidentes, ¿no? Los axiomas aristotélicos. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Lo que es y lo que no es, no es. Hombre, pues eso parece una obviedad, pues que es una obviedad, pero oiga, no, es discutible. Es discutible, sí. Ahora, esos axiomas son los que forman el paradigma de base. Bueno, pues esos paradigmas se les han modificado a esta gente. Antes, el gran paradigma era la fe, creer. ¿Usted cree o no cree? Porque si no cree, no hemos acabado, decíamos antes, ¿no? Entonces, es que se trata de que hemos sido creados por un señor que está arriba y que un día decidió extenderse
el amor es divisivum sui, según de por sí mismo, entonces crear a otros para que disfrutaran de su felicidad y no los quiso hacer definitivamente ya en esa felicidad, sino hacerles una prueba. Y la prueba consistía precisamente en la fe. Ese es el paradigma central que no hemos tenido en el cristianismo 2000 años. Entonces, Dios está ahí arriba, obvio, esa es la obviedad primera que no puedes dudar, de la que no puedes dudar, y nos ha creado para hacernos una prueba. Esta vida es una prueba y es una prueba de fe. Se trata de creer y creer es creer lo que no se ve. Usted no lo entiende, usted no lo sabe, usted no ve a Dios, pero tiene que creerlo y en eso consiste. Él está allí, pero no se manifiesta. Bueno, se manifiesta a unos pocos para que usted les crea a él, le crea a él creyendo el testimonio que esos digan haber recibido. Y esto nos ha parecido normal, que la prueba consistía, que yo he venido aquí para una prueba y esta prueba consiste en creer. Usted no lo entiende. No, es que yo veo incluso lo contrario. Yo creo que eso no es posible. No, pues créalo, porque si no lo cree usted, se condena. Bueno, el paradigma era creer. Es decir, creer lo que no se ve. Es decir, creer lo que no entiendo. Es decir, creerlo incluso aunque me parezca absurdo. Es Tertuliano, ¿no? El que dice que creo cuia absurdum. Creo porque es absurdo. Esto es absurdo. Que un Dios sean tres personas y no una, sino tres, uno que son tres, tres que son uno. Y esto me parece el círculo cuadrado. Pero es que precisamente porque es absurdo, porque no es inteligible, es por lo que usted tiene que creerlo. Y yo lo creo porque es absurdo. Porque me fiar, incluso en el absurdo, me quiero fiar de Dios. Ese es un paradigma que hasta hoy a todos los mayores de 50 años nos ha llegado. Todos los que nacimos antes del concilio, por supuesto, antes del concilio Vaticano II, que se trataba de creer, de someterse. Es decir, yo no lo entiendo, yo no lo veo, incluso veo lo contrario, cuidado, incluso veo lo contrario y me parece absurdo, pero tengo que creerlo porque yo he sido creado para esto y yo estoy en una prueba y todo lo que viene después, la vida futura, la salvación, el cielo o el infierno, depende de si me someto o no me someto. Si ofrezco el sacrificio irracionable que decía San Pablo, el sacrificio de mi razón, no tengo por qué entender. Yo lo que tengo es que someterme. La religión es sumisión. Islam significa sumisión. Y fe en cristiano también significa sumisión. Creer lo que no se ve, fiándome de ti. Porque está ahí arriba y entonces transponemos lo que es la fe personal, lo transponemos indebidamente, obviamente, a la fe trascendente. Entonces, eso es lo que, ese paradigma es un paradigma que hoy ha caído. Ya no se puede, ya el ser humano moderno, a partir sobre todo de la modernidad, ya ve que no se trata de creer, oiga, esto no entra, yo no puedo aceptar entenderme a mí mismo de esta manera, como destinado a someterme, destinado a humillarme, destinarme a prescindir de mi razón, porque hay algo que se me impone y yo no soy nadie, yo simplemente tengo que... Eso ya no es hoy aceptable. Ese tipo de religiosidad, ese tipo de ser humano, en cuyo concepto de humanidad entra el someterse a ese extremo de renunciar a la propia razón y creer lo que no se ve, y incluso aunque sea absurdo, eso ya no es aceptable hoy. Es decir, hay muchas personas que ese paradigma lo han ido madurando y han llegado a decir, esto no es posible, yo no me someto porque creo que no puede ser, no me resulta verosímil que eso sea verdad. No me resulta verosímil, sino más bien me parece lo contrario. Y yo abro los ojos, veo el mundo y digo, no, yo ni lo entiendo, ni lo quiero entender, y además no lo acepto y prefiero morir con dignidad, aunque me condenen, antes que doblar las rodillas ante un absurdo, un paradigma que se me ha vuelto absurdo, que yo reconozco que lo viví, que yo reconozco que lo acepté, que yo reconozco que ahí viví grandes aventuras de amor, sí, pero que me he hecho mayor y la ropa que ella se me quedó corta. Yo he tenido que tirar el pantalón corto, ¿no? Y ahora sé demasiadas cosas como para poder volver atrás. Sabemos demasiado, ya no podemos volver atrás. Bueno, pues ese es un paradigma que forma parte del posteísmo. Es una cosa sencilla como eso. No hace falta irse a la arqueología, aunque sea muy bueno irse a la arqueología. No puedo ni quiero en este momento, no es el momento de explicitar y desarrollar la citación de los distintos paradigmas, ¿verdad? Que tendríamos que estudiar. O sea, que un estudio del posteísmo conllevaría entrar a estudiar todos y cada uno de esos paradigmas y ver cambios de paradigma y ver
qué es lo que ha pasado y si ha pasado algo razonable o si no, si ha sido un error de la humanidad y hay que volver para atrás. Si hay que volver para atrás o si hay que dar el salto hacia adelante. Porque estamos en un tiempo axial, no como el que citaba Jaspers del milenio anterior a Cristo, ¿no? Sino más radical, bastante más radical. Lo que ahora cambia no son lo de los 2000 últimos años, está cambiando lo de los 7000 últimos años, está acabándose el neolítico. Entonces, lo que está cambiando no son arreglos superiores, no son parches, son fundamentos intrínsecos. Solo citar, pues, los nombres sin comentar, porque no hay tiempo, diría que otro gran paradigma es el de los dos pisos, ¿verdad? Yo lo digo siempre con esa frase, de los dos pisos, pero llámenlo dualismo. Hay dos mundos, este y el de arriba. O hay dos pensamientos o dos realidades, esta y la metafísica, que está más allá de lo físico, que es sobrenatural. Y somos nosotros, como decía Santo Tomás, el ser humano es el quasi-horizons, como el horizonte que forma parte de lo de arriba y de lo de abajo. Somos la línea del horizonte. Nosotros estamos a caballos de lo natural y de lo sobrenatural porque tenemos dos principios o dos elementos, no sé si dos cosas, el cuerpo y el alma. Entonces hoy se estudia en la universidad para saber lo que hemos dicho en la historia. Hay que saberlo, hay que estudiarlo. Pero hoy ya no se acepta en ningún sitio, ¿no? Hoy ya no se acepta el lemorfismo. Materia, sustancia, accidentes, en ningún sitio. Bueno, eso hay que estudiarlo, se sabe, ¿no? Pero ¿por qué me va a entrar, por qué voy a necesitar yo, por qué voy a tener que aceptar yo una filosofía que ninguna universidad acepta en principio para explicar mi fe eucarística? Materia, forma, pan y vino, sustancia, accidente, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que comulgar eucarísticamente con ruedas de molino filosóficas? ¿Por qué no puedo ser de hoy? ¿Por qué se me impone una cultura trasnochada? Cultura filosófica estoy hablando, ¿verdad? Bien, pues los dos pisos, es muy importante ese y hay mucho que hablar. Aquí está sobre todo el platonismo, ¿verdad? Pues el cristianismo cayó desde muy al principio en el platonismo. Estoy llegando a los 50 minutos, voy a estar solo 3 o 4 o 5 minutos más y concluimos. Entonces, solo cito eso. Habría mucho que decir del platonismo, tan actual, tan esencial, yo diría, en el cristianismo. Habría que un problema arqueológico, qué interesante, es un mundo nuevo, totalmente distinto, totalmente nuevo. Nunca habíamos reflexionado con la arqueología, nunca. Somos la primera generación, pero ahora de los últimos 20 años, no más, que estamos entrando en un conocimiento arqueológico, no de la Biblia solo, no, de todo el conjunto religioso del Levante, se entiéndase, ¿no? Medio Oriente Próximo, que formaba una religión, con muchas subreligiones, pero es una. El cristianismo, el judeocristianismo, mejor dicho, no es sino una más de un conjunto homogéneo. Y nuestros dioses están en todas las religiones. Y toda la religiosidad y el panteón de Ugarit, al norte de Israel, ¿verdad? En la actual Atacaya, la ciudad de Atacaya, donde hay una base rusa en este momento que ayuda a Siria, ¿verdad? Esa es una biblioteca de miles de documentos del tiempo que lo hemos empezado a descubrir no hace todavía 100 años. En 1929, un campesino arando hizo saltar por encima a la superficie una piedra que desveló toda una ciudad que no conocíamos, que sabíamos que había existido, que era famosísima, pero que no sabíamos ni dónde estaba. Y hemos visto, ahora tenemos toda su biblioteca. Y bueno, sabemos que salmos como el 29, pues es que son allí, es un plagio. Es un plagio, no es de copia, porque no podía hacer eso, pero es eso, sí. Y los dioses de Egipto y los Baal y él, todos esos están después en la Biblia. Porque en la Biblia no solo está Yahvé, hay muchos Yahvé. Y también hay otros, y está Baal muy presente, en el ciclo de Elías. Y será que está y estuvo, pero dejó de estar porque fue expulsada y fue quemada en las puertas del templo. Entonces, hoy no se puede, desde dentro de la caja bíblica, hacer el razonamiento. Toda esta gente sabe mucho, toda esta gente que es culta y que se marcha y dice, oye, eso es impresentable. Bien, no, se podría mirar el teísmo en concreto, eso de pensar que tenemos ahí un teos, es muy importante. ¿Cómo ha surgido eso? Porque no viene de la Biblia. Igual que en el platonismo. Había muchas cosas del platonismo que se incorporaron en el siglo primero y segundo, sobre todo ya,
del cristianismo, de la era cristiana, y que creíamos que lo había dicho Jesús. Yo viví mucho tiempo pensando y creyendo en cosas que creía que eran de Jesús y después me dicen, no, si esto en realidad no es de Jesús. Jesús no lo pensó nunca. Esto es de Platón. Entrado en el bagaje, en el patrimonio simbólico cristiano, de refilón, de rondón, no sé cómo se dice en portugués, ¿no? Un poco de contrabando, iba a decir, ¿no? Y sin embargo se ha sentado como los principios fundamentales. Estoy creyendo a Platón o a Jesús. Jesús nunca dijo esto. Y hoy, desde luego, no lo diría, porque yo creo que Jesús hoy estaría bien atento a los cambios que se han sucedido. Entonces, igual que ocurrió con eso, ocurre con Tess. Yo creía que estaba haciendo acto de fe con lo sustancial y totalmente verosímil, o quiero decir obvio, y no es eso, no. Y todo esto viene desde la modernidad. La modernidad es la modernidad de la ilustración, etcétera, etcétera. No, ahí hay que ver. Ese ha sido un cambio fundamental. Ese ha sido un cambio de concepción humana, que se ha abierto las puertas poco a poco y con mucho sufrimiento y con una persecución e intolerancia por parte de la Iglesia, que se refugió en su fortaleza y se puso durante 3 siglos, estuvo en contra, inaceptable, irrazonable, sin dialogar, hasta el Concilio Vaticano II, que misteriosamente, no sabemos cómo, por qué, pues se bajaron las guardias y se hizo una primera reconciliación, pero parcial, cuidado. La democracia la aceptamos, pero solo fuera. Sí, ya nos damos cuenta que el mundo tiene que ser democrático, pero la Iglesia no. Nosotros no somos una democracia. En fin, como eso, muchas otras cosas. Y más paradigmas que se habría que desarrollar, pero que en este momento no es, como por ejemplo el tema de la epistemología, ¿no? En la sociedad del conocimiento hacia la que vamos, tiene que ser una situación sin creencias. Entonces, se trata de no ser creyente. Vean que creyente tiene 2 sentidos. Hoy vamos hacia un cristianismo no creyente, es decir, sin creencias. Creyente tiene otros también, más positivos, más de fondo. Ese sí, ahí tenemos que seguir diciendo. Bueno, hasta aquí, pues solo unas alusiones. Estoy diciendo, he aludido a los paradigmas que han caído, que se han deconstruido y por lo que toda esa gente, todas esas personas, todos esos sectores poblacionales se han ido. Son cientos de millones, cuidado. Estamos hablando no de un sectorcito, estamos hablando de cientos de millones. Sí. La cifra es así. En otro momento se podría justificar. Cientos de millones de personas que en los últimos 50 años han abandonado el cristianismo. Porque esos paradigmas ya los han deconstruido. Y no han hecho estudios especiales ad hoc, sino que es la cultura, es el ambiente, es la noosfera que respiramos todos la que nos lleva por ahí. Entonces, habría que profundizar eso y habría que profundizar también los otros. He dicho los de construcción y habría que crear otros que surgen de construcción. Solo citar uno, ¿no? El ecocentrismo. Acabo con esto. Hay que volver al hogar. Estuvimos mucho tiempo, hasta hace 7.000 años, hasta hace 7.000 años estuvimos en el huevo cósmico, en el mundo cósmico divino, sin dioses, sin segundo piso. Y en un momento determinado apareció el teísmo con los 2 pisos y estoy viendo que se me va la imagen, no sé si es que hay problema de conexión. Vimos eso y nos separamos y nos fuimos al segundo piso. Entonces, a despreciar este mundo inclusivo y pensar en la vida eterna y pensar en el mundo del más allá. Somos ciudadanos del cielo, no ciudadanos de la tierra. Pues aquí somos peregrinos, esta no es nuestra patria, vivimos para allá. O sea, una alienación en el sentido etimológico de la palabra. Nos hacemos ajenos a este mundo. Alius, somos otros. Esto no es mi mundo. Yo no niego todo esto, yo lo que quiero es vivir para el otro mundo. Bueno, pues eso ya es un paradigma que ahora no hay que hacer un matiz, hay que volverlo del revés, como la media, como el calcetín, del revés. Es lo mismo, pero al revés. Y acabo con este último pensamiento, es lo que dijo ya San Agustín, ¿no? Dios escribió 2 libros, Dios escribió 2 libros, no uno, no la Biblia, sino que escribió 2. Y si la Biblia es uno, el otro libro que escribió Dios es la naturaleza, el oikos, el cosmos como oikos, como nuestra casa. Ese es el que escribió Dios. Y entonces son 2 libros, pero no son 2 libros. Libro, lo que se dice libro es el primero. El oikos, la naturaleza. Eso sí que lo escribió Dios y lo escribió Dios. El otro no lo escribió Dios. El otro lo escribimos nosotros. La Biblia es el segundo libro y no lo escribió Dios, lo escribimos nosotros. Y no es un libro tampoco, sino escrito por nosotros, sino que es un comentario al primer libro.
La Biblia es el comentario que hacemos al primer libro de la vida, de la naturaleza, del cosmos, para hacernoslas con él. Entonces, lo que se trata es de cambiar de libro. Ver al primer libro, sin dejar el segundo, pero poniéndolo en su sitio. Segundo libro. El primero es el primer libro, es decir, el oicocentrismo. Volver al hogar del que nunca nos teníamos que haber marchado. Creo con esto que acabo y les doy saludo. Les pido disculpas por quizá la velocidad de haber hablado, sobre todo a los lusoparlantes, ¿no? Peço disculpas pela miña velocidade de non falar. Deixo a palabra para os comentarios, as respostas, na medida en que eu posa dizer algo. Tamén non ten que facer preguntas, tamén poden discrepar, facer críticas, ou que seja. Cleusa, a palavra con você. Que bom, Virgil. De fato, você fez uma exposição bastante desafiadora, sim, e muito intensa, mesmo que falando rápido. Acho que podemos acolher bem as suas provocações e compreender, mesmo que a modo de, talvez para muitos de nós, de introdução, a complexidade desse debate sobre essa questão de pensar Deus num contexto pós-teísta. Você questiona também essa terminologia que se tem usado, contexto pós-teísta, pós-religioso, pós-cristão, mas são debates que estão sendo propostos aí nesse tempo e que você caracterizou também, inclusive, com o fenômeno da saída da religião, as dificuldades que as pessoas vão mantendo de manter suas afirmações de fé. Eu gostaria de lembrar aqui que, mesmo que na introdução eu falava que a conferência do professor Virgil está abrindo essa programação específica do ciclo de debate sobre o cristianismo, hoje nós já estamos desenvolvendo debates alinhados com essa programação desde o mês de março, com a programação de Páscoa, e convido quem nos acompanha a visitarem o canal do IHU no YouTube, acessando aí as conferências que já tivemos com o professor Dr. Jesús Maria Gordo, da Faculdade de Teologia Gasteiz da Espanha, com o debate Crer em Deus, a fé cristã no mundo teísta. Também tivemos uma conferência com José Maria Castilho, já no mês, aliás, no começo de abril, no dia 1º de abril, com o tema Crise do Cristianismo e o Poder Sedutor do Evangelho, a existência cristã no mundo contemporâneo. E, mais recentemente, com o professor Dr. Rona Hertz, tivemos o tema O Futuro do Cristianismo, o encontro entre evangelho e religião. Debates assim, muito, muito significativos que fazem parte dessa mesma discussão em torno ao teísmo na contemporaneidade. Então, vamos às nossas questões. Nós temos vários comentários e várias perguntas já aí no chat, Virgil. Vamos começando aqui, então, com a saudação aí das pessoas que te conhecem, viu? Temos aí o Faustino Teixeira, dizendo que é uma grande alegria poder rever um amigo querido, parceiro de reflexão da teologia e pluralismo religioso. Temos aí saudação de outras pessoas que depois você já pode ir verificando no chat, mas eu começo aqui com um comentário aliás, uma pergunta do César Sanson, que diz o seguinte: como se explica o crescente secularismo com a contradição de uma forte incidência política em muitos estados nacionais para que se incorpore uma agenda de clara orientação religiosa? Se discute a saída da religião, ao mesmo tempo a gente vai observando novas incidências religiosas. E ele destaca ainda como o caso, por exemplo, agora nos Estados Unidos, que pode estar prestes a derrubar o direito legal ao aborto. Só estou olhando a segunda parte da pergunta. Ele já retornou a primeira aí. Sim, eu diria que são coisas distintas. O secularismo, a cidade secular que temos já há muito tempo, é esta que é mais específica. É a arquitetura da realidade, não? A arquitetura cognoscitiva ou cognitiva da realidade. O tema do aborto, por exemplo, fica nas consecuencias, no plano das consecuencias prácticas, né? Mas eu non lo relacionaría con mesmo o secularismo.
con o posteísmo. Eu penso máis ben que el problema do aborto, por exemplo, de varias questões morais, depende máis ben do paradigma científico. É porque temos unha filosofía, non sei se medicina e cosmología e biología, que dis que óvulo e espermatozoide se juntando facen ya unha persoa sagrada, valor absoluto. Entón, é que o aborto onímodamente, absolutamente, sen nenhuma exceção, é crime. Mas, si, por exemplo, tivésemos, vamos a facer ciencia ficción, si tivésemos unha filosofía, perdón, unha medicina, unha ciencia que explicase que o feto, o célula ovo, até o cigoto, até o momento de nacer, estou facendo filosofía, medicina ficción, non ten as condições de ser persoa, o aborto, o problema do moral do aborto sería unha coisa distinta. Entón, tudo depende da filosofía, das ferramentas científicas que temos a nosa disposición para julgar a realidade. Entón, se alguén me está pensando que somos corpo e alma, dúas coisas, e que o corpo é formado pela conjunción do espermatozoide e óvulo, en ese momento Deus mesmo intervén, que está atento a toda a conjunción de óvulo e espermatozoide. En ese momento ele inclusive cría un alma eterna, espiritual. En ese momento ella la junta desde o primeiro momento do cigoto ser cigoto. Entón, se eu tengo eso é filosofía, cosmología, biología, arte metafísica. Se eu interpreto iso así, teño que concluir que o aborto é crime desde o primeiro momento, é homicidio e tal. Se eu penso que non existe a alma, que non somos dúas coisas, que non temos, que somos seres completos, o que se forma biológicamente como célula O é completo, é o ser humano completo, non precisa un segundo piso, un segundo andar, non precisa un plus, un complemento, un outro elemento máis importante inclusive do que o corpo para se juntar e me facer persoa viável, ya é diferente a concepción da moralidade do eso. Então, este é o problema. Poderíamos ver por varios máis exemplos. Quantas coisas foran pensadas como pecado e dependían de un erro científico, non? Vamos, por exemplos. Entón, só estou querendo dizer que o tema do aborto non depende do secularismo. Ten razón, claro, porque o secularismo promove unha nova visão, unha nova apertura, unha desmitificación, unha destabuización, unha prescindir de moitos factores espirituais fantásticos, fantasmagóricos, mas depende máis ben da interferencia, da mediación científica a partir da cual facemos os nosos juízos morais. Penso que se pode dizer máis e que se pode discrepar, obviamente, mas ese sería a miña humilde reflexión ao respecto. César. Sim. Isso aí. Anteriormente, o César, quando você descrevia um pouco essas transformações no cenário religioso, destacando a realidade da França, também o César comentava, isso que está em destaque aí na tela, esse é um comentário que ele trazia de como aparece a questão religiosa no cenário brasileiro, né? A população brasileira vai deixando de ser católica, mas o fenômeno mais significativo é que está se transferindo para as confissões evangélicas, numa sociedade brasileira, quer dizer, a sociedade brasileira continua profundamente religiosa, mesmo que no cenário internacional e também no Brasil nós podemos observar esse fenômeno da saída da religião, não é? Eu diría que unha coisa, né? Sí, é certo iso. Então, poderíamos dizer, aquí temos unha contradición. Se
O catolicismo, vamos dizer, baixa, tamén os protestantismos históricos, né? Mas catolicismo e protestantismo, os cristianismos históricos, dice, as iglesias históricas, incluindo a católica e as protestantes, descenden. Por exemplo, se acrescenta a Ubanda o pentecostaísmo, os espíritas, etc. Entón, será que a crise é deles, dos que caen, non? Sí, mas vean, todo o mundo pasa para outro movimento, novos movimentos religiosos, mas vean, eso se dicía ya hace 30 anos, se continúa diciendo. Segundo dice aquilo de que a Igrexa Católica fez abusado pelos pobres, mas os pobres fixeran abusado pelas iglesias evangélicas. Mamma mía, é importante iso, né? Mas iso foi así, mas cando as persoas mudaran de religión, e de igrexa, a sétima ou octava mudanza de religión, ya a persoa ya non pode. Algo está dicendo para ela que iso ya non é, que se julgar, ya non é serio, né? Entón, dicía, apareceu unha expresión socioestadística que dicía, antes as persoas mudaban de igrexa e iban para outra igrexa, agora ya non van para outra igrexa, agora van para a indiferencia. Unha estadística famosa que fez o Departamento de Matemáticas da Universidade de San José de Costa Rica, dicía que falaba a cantidade, o ritmo de persoas que deixaban a religión católica por hora. ¿Cuántas persoas por hora? Porque era un continuo. Depois, unos anos depois, fez unha decía, no, agora as persoas ya non deixan a Igrexa Católica para ir a outra igrexa, agora van para a indiferenza. Agora van para a indiferenza. Mas que quer dizer, estamos moito ben, para nós non temos problemas. Quizá tal vez ese sea un problema europeo, porque na África o catolicismo está crecendo. Sí? Entón, as congregacións religiosas están en crisis terminal. Mas nos mundos, nos sexoes, nas partes, nas regións africana e asiática, continúan crecendo. Mas, por exemplo, congregacións religiosas que foran de grande porte, de grande calado, nacidas en Europa, extendidas a partir da Europa polo mundo inteiro, polo mundo afora, ya caíran na Europa, ya non ten europeos nesa religión, e ten só persoas do terceiro mundo, da África e da Asia, son a mesma congregación, mas esa congregación non consigue ultrapasar a fronteira da modernidade que non está na África, na Asia, por agora, mas non consigue. Então, o problema sigue sendo o mesmo que haya aqueles espejismos, como se dice, miragen, ¿no? Aquellos espejismos que parece que poden confundir. Non quero me alongar. Obrigada, Rio. Tem uma pergunta aqui do Edson Fernandes de Almeida, que a questão dele vai no sentido de compreender melhor essa caracterização que você faz do paradigma pós-teísta. Ele pergunta quais as proximidades e distâncias entre desse novo paradigma em relação ao paradigma da morte de Deus, que tanto se discutiu aí no último século. Sim, pois é uma boa pergunta, porque ten a ver, está na mesma estrada, no mesmo trillo, mas non é exactamente o mesmo, né? Aquela teologia que dixeron da morte de Deus, Nietzsche, parece que soa detrás, né? Mas el novo paradigma que dixeron de posteísmo, hace dizer, eu acredito en Deus, mas acredito que non é Deus. Ou seja, explicando esa aparente contradición, eu acredito en Deus, mas descobrí que non é Teos.
que esa construção concreta que chamamos de teos e que ten que ser explorada, exposta máis devagar, máis concretamente con as súas características, a súa origen, e iso todo, ese é teos, ese concepto de teos. Eu pessoalmente, continuo, acredito en Deus, mas acostumo agora a non utilizar esa palabra Deus porque é sumamente confusa. Bueno, sumamente confusa. O facto da evolución cultural fez desa palabra unha confusión. Porque esta palabra está ya ocupada. Eu non posso modificar a linguaxe, ninguén pode modificar o linguaxe. O linguaxe é feito, a linguaxe é feita pelo subconsciente colectivo. Entón, Deus está ya ocupada, é unha palabra ocupada, é milenariamente ocupada, levamos 7.000 anos con esa palabra. Entón, eu non posso dizer, no, a partir de agora eu digo que Deus significa esta outra cosa. Non, eso está ocupado, eso non se pode facer. Non só é ilegítimo, mas é imposible, é inútil. A palabra está ocupada. Entón, eu teño que emplear unha nova palabra para distinguir Deus, e eu continuo crendo en Deus, mas, cuidado, eu non acredito en Deus igual que antes. Eu acredito en Deus, agora, sabendo que non é un señor, non é un ente, non é un ente externo, non é un sujeito, non é un interventor, non é un ente supremo, non é un Kyrios, non é iso todo en mi imaginación, é criação, modelação da mente humana. Eu creo no misterio que o Deus era para mí tamén, non? Eu digo unha imagen sempre que repito moitas veces, non? Cando você pasa pelo campo aquí na Centroamérica, a veces pelos cafetales, pelos camiños interiores da jungla, da foresta, você ve unos campesinos que unha mesa de madera están lavando a menina, unha menina, unha bebé, e agua, sabonete, máis agua, depois de máis agua, está ya sen nenhum sabonete, entón fica o recipiente e tira a agua, mas suxeita, agarra, suxeita a menina, non? Iso é. Eu continuo acreditando en Deus, mas tiro a agua sucia, mas fico con a menina. A menina non é Deus, perdón, a menina non é Deus, Teos. A menina é tudo aquilo outro. Dicen as persoas, que fica se você tira fora Deus Teos? Que fica? Pois fica tudo con mayúsculas, inclusive. Fica tudo o que eu creía. Eu recibía a fe dos meus pais. E agradezo moito a ellos. Era ateísta, obviamente, né? Eu penso que agora, se meus pais escutaran esta fala, que estarán escutando tal vez, né? Pois, de algún ponto, pois, dirían, ai, o meu fillo. Mas eu sei que se eu podería me explicar con meus pais e con mis avós, eles dirían, você ten tido moita sorte, moita fortuna, máis do que nós, porque está vivendo un tempo en que você pode chegar a pensar iso. Eu agora entendo. Você conserva a nina, mas tirou fora esa imagen, que é máis do que imagen, é un modelo de entidade do supremo misterio concretizado antes nunha fábula de unha persoa, de un sujeito interventor externo ao mundo, up there, out there, aí acima, aí fora. Entón, iso ya descobrí que non. E fico feliz. E penso que continúa a heranza dos meus pais e que eles están contentos de ter tido a miña pequena aportación para prolongar o crecimento da crenza que eles tiñeran. Agora sen crenzas, porque Deus é unha crenza externa ao cristianismo, anterior, moito anterior. Non sei se me estou alongando. Me pode facer unha señal que le usa si me alargo. Entón, certamente é paradigma, ten relación con a morte de Deus, mas non con a teoloxía radical aquela da morte de Deus, mas con a superação e a purificação e a aprimoramento do conceito de Deus. Eu creio que com isto, Vigil, você... Obrigado por responder a pergunta que foi feita, mas com isso você já entra numa pergunta feita pela Yara, que vai na mesma direção. Ela fazia essa pergunta de como comparar o momento da morte de Deus com o pós-teísmo. E é na mesma direção da pergunta do Bruno anteriormente, e o Bruno já tinha anexado ali mais uma pergunta em continuidade ao que ele dizia antes, quais são as
quais são o Deus cristão agoniza nesses tempos? Está na mesma direção essa discussão morte de Deus e pós-teísmo. Se você quiser complementar ainda com algum comentário. Sim, morte de Deus, sim, só que não é de Deus total, é morte do Teos, no qual nós tínhamos construído, expressado, arquitecturado, se pode dizer assim, o conceito do mistério. Mistério non ten conceito, mas coas nós, da parte de nós sabemos o que queremos dizer o misterio, mas dicendo misterio estamos dicendo que é incomprensível plenamente, mas nos podemos entender, para iso temos a linguaxe, non? Entón, sí, o Deus cristiano non está agonizando o Teos. Non, o Deus cristiano non está agonizando o Teos. E eu penso que Jesús mismo hoxe, que sería a persoa de hoxe, plenamente de hoxe, non estaría pulando por defender un conceito anterior do sétimo milenio. Ele diría, eu mesmo fui teísta, sí, era con distado tempo. Como foi, Jesús equivocadamente tamén foi geocéntrico. Jesús falou que é Deus que faz girar o sol sobre os justos e injustos, porque ele pensaba iso, né? E non podía ser de outro xeito. Tiña que ser así. Tiña que ser teísta tamén. Mas agora, a estas alturas do tempo, despois non só de moito tempo, mas de un cambio axial no cual estamos agora ainda en curso, pois podemos ver que sí, aquel Teos, no Dios, aquel Teos, aquella figura que en outro momento podemos explicar máis, que ten moitos escritos sobre isto. Eu remito a vocês, se queren, entren en Servicios Koinonia, que conhecen moitos, mas non o primeiro, servicioskoinonia.org, máis Servicios Koinonia 2, en academia.edu, na sección teísmo ou no teísmo, temos un monte de escritos sobre o teísmo, sobre a espiritualidade do teísmo, menos, porque iso está por fazer, mas moitas cousas hai escritas sobre isto que non se pode dizer en un momento, mas sí, non é destructiva a coisa, non é pesimista, é máis ben unha crisis terminal, é unha crisis terminal, mas unha crisis de crecimento. Crisis terminales non pode ser de crecimento, mas cando se trata de metamorfose. A oruga, o gusano, ten unha crisis que para ele é terminal, ele vai morrer, ele vai desaparecer, mas vai sair a mariposa, a borboleta. É terminal para o gusano, é crisis terminal, sí, está agonizando, mas vai nacer, vai brotar, é a mesma coisa ou non? A nova borboleta, na cual virará o cristianismo, tal vez esteja ya no medio de nós. Só que non sabemos que vai ser. Iso que vai virar borboleta é moito dizer. Eso é a toro pasado, que nos dicemos en un dito taurino, ¿no? Unha vez pasado o touro, é fácil dizer que isto tenía que ser feito así. Non, ten que dicirlo así cando está facendo, ¿no? Está en curso a metamorfose e ninguén sabe que vai virar o gusano. O cristianismo e toda a religión e toda a humanidade está en metamorfose e ninguén sabe se a humanidade vai virar borboleta ou que vai virar. Entón, non sabemos por onde procurar, nem sabemos cando vai aparecer. E moito probablemente a nova religión está ya aquí. A nova espiritualidade está ya aquí. A nova divindade está ya aquí. Non morreu Deus, como dice Nietzsche, ni a teoloxía radical da morte de Deus, con a cual non temos que ver. Non morre Deus, morre Teos, o cual é a condición de posibilidade para emerger a divindade. Fíjense que a divindade non é un nome sustantivo concreto, é un abstracto, divindade, abstracto, como en español es divinidad. Divinidades, decimos, las divinidades de Egipto antiguo significan los dioses. Eso es una metáfora, una sinécdoque, una metonimia. El abstracto por el abstracto por lo concreto.
Non, divindade é divinidade. A divinidade dá realidade con mayúscula. Ese é a nova divindade. Aí está o grande misterio de que o que nosos ancestros chamaron de Teos, e agora sabemos que non é Teos, a grande aquela divindade. Temos moito que refletir sobre iso, mas penso que dá para comenzar. Procuren, por favor, procuren máis documentos. Ese que tamén temos toda unha sección do tema posteísta e posteísta en Servicios Koinonia 3. É só entrar en YouTube e escrever Servicios Koinonia 3. En castellano, Servicios Koinonia 3. Pero ontem mesmo na noite o procurado conferir se funcionaría en Servicios, con C con cedilla en portugués, Servicios Koinonia. Procura. YouTube é suficientemente inteligente para saber que cuando se procura Servicios Koinonia, pues se procura Servicios Koinonia 3. Servicios Koinonia 3, ela ten varias listas de reproducción que son sexos. Ten unha que é sobre o posteísmo e outra que se titula Cambios de rasante. Esas mudanzas de horizonte que se facen na estrada, nas estradas, cando chegamos subindo, e en un momento determinado comenzamos a baixar. Aparece todo un novo horizonte. Estamos nun destes momentos, cambio de rasante. Poden procurar, son videitos ás veces de 5 minutos que dan para escutar, para refletir, e que sempre con un texto en baixo da imaxen ten o que se chama de descripción. Aí ten sempre un texto formal, máis explicativo, porque a linguaxe coloquial, así, como estou facendo eu aquí e como faço nos vídeos, é un pouco máis impreciso, non? Pues, o texto está aí. Vale. Obrigada, Virgil. Enquanto você vai falando aí, vão aparecendo novas perguntas. Eu vou pedir para você ser um pouquinho mais breve agora nas respostas. E, brevemente, se puder responder a pergunta do Bruno Alonso, que ele pergunta aqui também sobre... Você fala aí sobre tempo axial. A outra pergunta, esta já foi, eu peço para colocar na tela, que ele tem uma segunda. Isto. Tem a pergunta aqui, quais são as pistas a reconhecer para reconhecer esse tempo axial de que você fala? E eu já peço até para meus colegas aí colocarem, disponibilizarem o link do caderno Teologia Pública do Virgil, publicado pelo IH, onde ele apresenta muito bem esse assunto do tempo axial. Se puderem compartilhar. Sí, ten tamén todo un capítulo do meu libro de Teoloxía do Pluralismo Religioso, pela Paulus, de São Paulo, ten un capítulo entero, acho que é o 19, sobre o tempo axial. Tempo axial. O capítulo, pues, son 30 páginas, máis ou menos, né? O libro é caro, mas está na rede, é público, descargável, download, digital, en formato digital, todo o mundo pode ler. Lá é todo un capítulo para explicar que foi o tempo axial. Tempo axial é un conceito de Karl Jaspers, filósofo alemán dos anos 50, 60 do século pasado, que foi o primeiro que falou ese termo. Depois de investigar, eu penso que non foi un termo tan feliz, mas a comprensión que se fez dele, do termo, pois virou consagrada, ten outros sentidos ya, non? Quería dicir que é un eje, un eixo que marca, é unha liña somente, unha liña que marca un antes e un depois. É máis que eso. Mas o concepto virou célebre, famoso, non? Se diz que é o tempo que va dos anos 800 antes de Cristo a 400, 300 antes de Cristo. Son uns 400 anos en torno a metade dos milenio primeiro antes da era común. Entón, nese momento coincidiron, non debemos entrar nese momento, non? Aí poden ver. Aconteceu unha mudanza de espiritualidade e de consciencia humana. Na humanidade toda desta parte de aquí que estamos con Medio Oriente para o Occidente, tudo iso, acontecen varios acontecimientos de transformación de pensamento e de espiritualidade na Grecia, na Israel, no Levante, na Persia, na China e na India.
Los grandes personajes religiosos son de ese momento, ¿no? Entonces, mudó. Ahí apareció las religiones de salvación individual, por ejemplo, aparecerán en este momento, ¿no? Antes no era religión de salvación, era religión de salvación del pueblo, el pueblo entero, era la humanidad que yo salvarme después de un julgamento, hizo todo, viró, apareció en ese momento, en ese último milenio. En ese momento viramos a conciencia, mudou, se metamorfoseou a espiritualidade, a conciencialidade, a autoconsciencia. Agora está acontecendo unha coisa paralela, pero posterior, bastante máis honda, porque para máis profunda, porque para iso temos 2000 anos de máis, 2000 anos de conocimiento, e agora con tecnología e conciencia en crecimiento exponencial. Pistas para conocer isto, eu diría que sería máis ben facer unha descrição de cuáles son os signos, ¿no? E, sobre todo, é abrir os ollos e estudar un pouco, ver eso. Eu remito a ese libro que está na rede, digo, é todo a colección de Tempo Axial. Tiempo Axial é unha colección de libros, ya que comenzou aquel tempo en Gutenberg, en papel, e agora estamos en digital. En digital e por la impresora a demanda. Ten agora mesmo 4 libros do novo Tempo Axial, novo colección, que son os grandes mudanzas, os grandes cambios. Eses serían pistas para encontrar ese novo tempo axial que estamos vivindo e que vai virar totalmente diferente á espiritualidade humana. Recomendo, si queren entrar no mesmo YouTube, depois desta fala, vou facer público na lista de Servicios Coinonía unha nova lista que vai haber videoartigos, en portugués, grandes artigos pesados, fortes, de pensamento forte, con aparato crítico e con notas ao rodapé ou a pé de página, bibliografía xita que son difíceis para acometer por unha persoa porque é leitura pesada, feitos agora basados nun formato de vídeo que sempre é máis fácil escutar, visionar, visualizar sentado, né? Vamos por agora, vamos por o artigo aquele de un novo concepto de espiritualidade, a autoconsciencia, novo linguaxe, novas categorías, no un refrito de lo de siempre organizado de outra maneira, de outro xeito, mas un novo conceito, con linguaxe no religioso, leigo, laical, profano, compatible con a ciencia e compatible con o estado actual. En máis unha hora estará posto en YouTube no canal de Servicios Coinonía 3. Discúlpenme se me estoy alargando. Tranquilo. Tranquilo, Vigil, nós estamos com o horário no limite, mas podemos ainda dialogar sobre algumas perguntas que estão aqui. Eu vou juntar duas agora. Vamos ainda trabalhar com 3 perguntas. Uma primeira aqui do Daniel Solis. Ele pergunta como a teologia da libertação enfoca essas grandes transformações culturais e religiosas. E para agilizar aqui a nossa conversa, vou pedir para você ser um pouquinho breve, eu também puxo essa pergunta do Luiz José Dietrich. Ele diz o seguinte: a partir de sua abordagem, devemos entender que deveremos procurar abordar a Bíblia, as teologias, as religiões mais na perspectiva das ciências da religião do que da teologia? Muito boas perguntas. Comecemos pela última. Como pode ser abordado tudo isto? Pois tem que ser abordado, certamente, debería ser abordado tamén pela teoloxía. Eu consagrei a miña vida para iso. Estaba feliz de dar iso, a miña vida inteira por ajudar a facer iso. Costoume. Tive que pagar a cárcel da Inquisición, verdad? Con una pena pública de prohibido falar, prohibido escrever, se entendía, durante 3 anos. Mas ya paguei, pasé per la cárcel, per la cadella, ¿verdad? Pasé per la cadella y ya saí. Entón, tengo un grande
una mancha, como se dice, un grande mancha no meu expediente curricular cristao, mas, bueno, pues saiu á calle, á rúa, que ya cumpriu a súa punição, pues aí pagou, né? Mas iso custou, non? A teoloxía tiña que facer todo iso, mas non é posible, só recibe você multas, punições, e non consigue, mas tería que facer. Agora eu penso que, mesmo que tería e que podería, por tanto, facer, non sei se vai ser posible. De facto, non está sendo posible. Mesmo con o Papa Francisco, cuidado, mesmo con o Papa Francisco non está sendo posible. Ninguén fala. Pois o Papa Francisco parece que ten desactivada a violencia coercitiva da Inquisición, que agora ya se va a chamar de castello para, non sei, outra coisa, ¿no? Pero era, até hace varios días, na súa página, na primeira liña da página web da Inquisición, da Congregación Pagautina de la Fe, dicía, esta congregación é a máis antiga, ten quase 500 años, e foi a primeira, e aquela que foi fundada con o nome de Inquisición, para a Santa Inquisición para a defensa da fe. O sea, que eles lo concedían no primeiro parágrafo da página do profile de la página da Congregación para a Doutrina da Fe. Entón, non se pode, e penso que non se va a poder, mesmo con Francisco. De facto, por exemplo, un exemplo, o pluralismo. Estaba así, e a maioría do que vosés ten máis de 50 años, tamén vosés naceran, foran católicos e protestantes, naceran no exclusivismo religioso. Só nosotros nos temos a salvación. Fora da Igrexa non ten salvación. Extra eclesia nula salus. Bueno, el Concilio Vaticano II dixo, non, tamén fora temos religión, e falou de inclusivismo. Salvación ten fora, mas é nosa. Aqueles ten salvación, dicen cosas moito bonitas, mas son nosas. Mesmo o Popol Vuh, non sei como podo ser iso, mesmo o Popol Vuh, se tiña algo de bom, era por Cristo. Era pelo Espírito Santo que de algún xeito descoñecido e coñecido só por Deus filtrou para lá. Mas é noso, non é de Popol Vuh. É de noso Deus, non é dos deuses das divindades do Popol Vuh. Esa é a doutrina oficial neste momento. Dada pela Dominus Jesus, carta apostólica do cardeal Ratzinger. Digo cardeal, non digo Benedito XVI. Aprobado pelo Papa Joan Pablo II. Entón, iso está aí todavía oficialmente. Ninguén quere falar, ninguén quere decir. É un dos documentos últimos que se poden dizer máis concretamente que son documentos non receptus, término teológico, eclesiástico, consagrado que dis, documento non recibido. Non recibido, a teoloxía toda reaccionou e as iglesias protestando e aquel documento que continúa dicendo está oficial, en vigente, en pleno valor. Está dicendo que só, número 22, só nós estamos na situación salvífica. Bueno, todos os que non están na Igrexa Católica están nunha situación salvífica deficitaria, é a palabra que emprega. Todos os demás están... O sea, se poden salvar tal vez, pero será por casualidade, por unha sorte ou por unha misericordia expresa de Deus, mas estamos no inclusivismo. Eu quis facer e fiz ese libro de teoloxía do pluralismo religioso a pasaxe do cristianismo inclusivista que foi propiciado pelo Vaticano II 60 anos depois, temos que saber que el mundo virou, que ya o inclusivismo mesmo o propio inclusivismo é inaceitável. Inaceitável, no, incomprensible, inverosímil, como círculo cuadrado. Por que você non acredita que existe un círculo cuadrado? Non é que non queira acreditar a você, é que non poso, non me parece verosímil. Por qué? Porque mudou. Eu teño un paradigma diferente contra de você. Entonces, iso a teoloxía tería que facer, mas non está facendo. Penso que ni con Francisco está facendo, e que, por tanto, non sei se despois de Francisco I ven Francisco II ou ven Benedito XVII ou ven João Pablo III. Non sei exactamente que vai vir, mas
non sou moito optimista. Agora sou optimista sobre o momento actual, mas non sobre o futuro, non sei. Mas todas as papeletas, todos os números, a maior parte dos números ainda son proclives para non abrir. Entón, a teoloxía podería, debería, é un pecado non ter feito, mas non está facendo. Entón, eu non sei, unha pregunta que faço no último texto, no último video, ese que estou abrindo hoxe, que non sei se a pergunta para nós, que para os que este tema non é académico, mas é vital, é experiencial, é espiritual, é vocacional, a pergunta é, merece a pena? Que é o que merece máis a pena? Acompañar críticamente ao teísmo agonizante ou construir ou nova espiritualidade posteísta e deixar que ese barco se afunde cando sella. Teño compañeros teólogos que me dicen, deixa de batallar contra o teísmo. Bueno, yo non estou batallando contra o teísmo, yo creo que estoy querendo dar pasos para a frente, ¿no? Pero dicen, deixa iso porque é un cabalo agonizante, un cabalo bello, agonizante. Entón, deixa que morra en paz. Deixa que morra en paz, deixa que ese titán se afunde. Tú tira con aqueles botes salvavidas, ¿no? E tira para o frente. Tería que facer a teoloxía, mas non está facendo. E como você dice nesta pregunta, efectivamente, as ciencias da religión son os que ten que facer. De facto, eu poño sempre o exemplo de Brasil para dizer que Brasil é o modelo típico do país que sendo o país era, ou non sei se agora continúa sendo ou non xa, o país católico máis grande, máis maior do mundo, non sei se é o país que é aquele no cual a teoloxía está perdendo máis terreno académico e ya de há 20 anos ou máis, vocês saben mellor do que eu, ya abriu as ciencias da religión en todas as grandes universidades e eu creo que son máis, non sei, o número non teño o número, son máis as facultades, os institutos, as cátedras de ciencias da religión que de teoloxía. Mas, mesmo que fosen menos numéricamente, son moitísimo máis fortes, moitísimo máis vivas, moitísimo máis creativas, porque as outras, non é só en Brasil, están controladas polo aparato académico, oficial, eclesiástico, que non deixa pela súa epistemoloxía, por estar cautiva, capaz, están fixadas pela epistemoloxía mítica, tradicional, ortodoxa, fixista, non poden reflexionar, non poden estar na caixa fechada da epistemoloxía clásica que diz que non se pode mover nada. O que foi dito é dito para sempre. E o que os 318 padres aqueles que non sabemos se eran 318 ou cantos foron, e de onde viñan, e que sabían, que tiñan estudiado no ano 325, mas como eles faceron unha votación presidindo aquela reunión que non era un concilio, a de Nicea, no Palacio de Verón de Constantino, gañaran a votación, non sabemos por cuánto, non sabemos con que argumentos, dicen que entre os argumentos escutaban moitos vivas ao emperador, pois, se eles dixeron que o dogma de Nicea, dogmas cristológicos da divindade de Jesús en Nicea, pois iso ficou atado. Pedro, o que atares nesta terra ficará atado nos seus. Entón, se eles votaran iso ya va para a misa e va para sempre e va para o seu e ali se escribe definitivamente. Iso non pode facer, esa teoloxía non pode facer. Se non sale fora desa caixa, non vai poder facer. As teoloxías da religión, pues, as ciencias da religión son as que están facendo e as que deberían facer. Como dice tamén a pregunta, como procurar abordar a Biblia e as teoloxías? Pois a Biblia é outro problema. Eu teño moitos... Cleusa, que acha que devemos cortar, né? O tempo é um pouquinho cruel com a gente e nós temos perguntas interessantes aí e acho que estouramos bem o horário e tem aí uma pergunta do Wagner nos dizendo o seguinte, como a teologia pode ajudar a reconstruir um pensar e agir fraterno comunitário ante a fragmentação e liquidez das convicções espirituais.
E ainda uma pergunta do Paulo, que com esse tema que você traz, a gente fica com uma série de questionamentos. O Paulo Baralci, ele diz o seguinte: qual seria o futuro da religiosidade dos povos originários nesse contexto tão sombrio em que vivemos com a destruição da casa comum? E claro que são perguntas que se impõem, olhando, você nos instigava a partir da realidade para discutir essa questão do teísmo, e esses temas vão vindo aí. Nós estamos com o tempo bastante estourado, Virgílio, ele ficam aí como provocações para outros momentos, se você quiser dar uma palavra final aqui, e nós depois seguimos em frente. Se é palavra final, non é resposta a estes temas, que ten moitos máis, né? Porque é unha virada total. Mudanza de paradigma. Paradigma non é cualquier coisa. Es que hoxe a frase dice na linguaxe popular, mudamos o horario e dixemos, isto é un novo paradigma. Bon, está bueno, mas iso non é. Paradigma é só paradigma. Paradigma é só o conjunto dos axiomas fundamentais que damos como evidentes, sin discusión. Oxe, no paradigma de fronteira, a epistemoloxía de fronteira diz que non temos ningún axioma. Pensamos que son axiomas, mas son postulados, que é distinto. Mira, el axioma pensábamos que era evidente. Sabemos que non temos nada evidente. Que o que consideramos evidente é, no fundo, un postulado, unha convención. Postulamos que isto sella aceito como evidente. Pero non é axioma. Entón, sí, moito importante Loders. Non quero entrar, mas se me está chamando a atención de terminar con unha palabra final, entón iso en outro momento e con as seguintes conferencias do ciclo poderá ser abordado, mas dando unha palabra final eu diría, vexan, isto non é negativo, isto non é pesimista, isto non é perda da fe, isto é novo paso adiante, é un paso que é un pulo, non é un salto, non é un pasito máis na mesma liña, non. Esta é mudanza de paradigma. Por tanto, o que temos que facer é un refrito. Cando eu chego pela noite, chego a casa e chego cansado e non quero facer a llanta, a cena, entón eu fico, vou na frigideira e tomo o que sobrou e poño na paila un pouco de aceite, óleo e outras cousas, paso pela sartén e fica unha coisa moito bonita, un refrito do que houve antes na frigideira sen facer llanta, sin hacer la cena. Isto é o que tiñamos feito normalmente e cando estamos no mesmo paradigma é a única solución. Volver a repetir, a reorganizar, con os mesmos elementos. Facemos novas propostas dentro dos mesmos presupostos. O que a mudanza é facer novas propostas desde novos supostos, desde novos axiomas. Se non temos esta ruptura, eu estou me convencendo que é imposible a continuidade, se non temos esta ruptura, non é. Mas é positivo, é optimista, isto é un paso para a frente. Isto é un novo mundo que está vindo, que está aparecendo aí. Se trata de nos animar a discernir e ver que está aí presente, que podemos, e debemos apoiar. Gracias pela súa atención, gracias ao IAGU, que o ciclo seja forte, bon, acompañando, sendo un paso pioneiro da Unisinos no Brasil. Certo, muito obrigada, Virgílio, com toda a tua reflexão, a forma como você nos provoca, nos instiga a pensar adiante, e de fato o ciclo continua, temos vários conferencistas aí confirmados, o debate vai seguindo em frente, esperamos vamos ver o que nos aguarda aí para continuar essa discussão. Convido você e quem está nos assistindo ainda nesse momento para continuar acompanhando essa programação, a programação desse ciclo de debates, como também toda a programação do IHU, deixando um convite para que visitem a nossa página, ajudem a divulgar nossas atividades, também acompanhem nossas atividades no nosso canal do IHU, é importante curtir, ajudar a compartilhar, isso nos ajuda a manter vivo os debates que vão sendo conduzidos aqui pelo IHU.
Lembro, mais uma vez aqui, que esta conferência, como todas as outras conferências online do IHU, permanecem disponíveis no nosso canal do YouTube, podendo ser assistida e compartilhada a qualquer momento. Fica aqui um convite já para o nosso próximo evento, que será hoje à tarde, no horário no dia de hoje, 12 de maio, das 17h30 em diante, que é um IHU Ideias, com o tema Guerra, a Fome e a Emergência da Sustentabilidade no Setor de Alimentos Brasileiros, que será com o professor doutor Paulo Peterson, da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Obrigada por terem nos acompanhado. Tchau, até um próximo evento. Tchau.